Buenas a todos y a todos, alumnos. Vamos a ver otro tema en la clase de desarrollo organizacional. En esta ocasión vamos a tratar el tema y vamos a continuar sobre el tema de la organización. Anteriormente miramos todo lo que era la organización formal e informal. Hoy en día veremos cuáles son los elementos importantes en la organización, cómo se estructura una organización y cuáles son las formas de elaborar un organigrama en la organización. Hay que tener claro que hay diferentes tipos de organizaciones. Tenemos organizaciones de carácter público y organizaciones de carácter privado. Las organizaciones de carácter público está establecida en los 4 poderes del Estado. Ustedes saben que en Nicaragua existen 4 poderes del Estado, que son el Poder Ejecutivo, presidido por el Presidente de la República, el Poder Legislativo, presidido por el Presidente de la Asamblea Nacional, el Poder Judicial, que es la Corte Suprema de Justicia, presidido por la Presidenta Magistrada de la Corte Suprema de Justicia, y el Poder Electoral, presidido por los magistrados del Poder Electoral, el magistrado presidente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En las organizaciones públicas están regidas por diferentes leyes. En el caso, por ejemplo, del Estado, que es donde se encuentra la mayor parte de instituciones, en el caso del Poder Ejecutivo, está regulada por la Ley 290, la Ley de Organización y Funcionamiento del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Donde existen entes centralizados, entes descentralizados y entes concentrados y desconcentrados. Y su fin es un fin administrativo. Como ustedes saben, la finalidad de las instituciones públicas es un fin administrativo, un fin de dar respuesta social a la población, dependiendo de la institución de que hablamos. Y también existen organizaciones de derecho privado, o sea, de organizaciones según el capital privado que se aporta. Tenemos, ¿verdad?, diferentes tipos de organizaciones de carácter privado. No es lo mismo administrar instituciones públicas que administrar instituciones o empresas privadas. En todo caso, las organizaciones de carácter público, estamos hablando de las empresas, y existen 3 tipos de empresas, ¿verdad? Y su finalidad es un lucro. Son organizaciones con fines lucrativos, o sea, que obtienen, a través de estas empresas, obtienen ganancias, obtienen riquezas, utilidades para bien de los que están perteneciendo a la organización. Por lo tanto, estos tipos de organización son regulados por el derecho mercantil, porque toda institución o toda empresa que tiene que operar legalmente tiene que inscribirse a través del registro mercantil, que es la parte legal que estuvimos viendo la clase pasada, el aspecto legal, ya sea una empresa o una sociedad de carácter mercantil, por ejemplo, las sociedades anónimas, que son las más comunes, la sociedad de compañía limitada, la sociedad en comandita simple, la sociedad en comandita por acciones y las sociedades en nombre colectivo. Entonces, cada una de ellas tiene que inscribirse en el registro mercantil del municipio, del departamento que está operando la organización. Existe un registro mercantil por cada departamento que atiende a los municipios de ese departamento. Entonces, y hay otro tipo de organización que son de carácter privado, pero que son sin fines de lucro. Por lo tanto, vamos a tener organizaciones con fines de lucro y organizaciones sin fines de lucro. Las organizaciones con fines de lucro se les llama empresas. Las empresas, que es nuestro trabajo ver cómo se desarrollan las organizaciones, pueden ser de 3 tipos: de capital privado, de capital estatal o empresas del Estado, y empresas mixtas. Esto va a dar en dependencia del aporte del capital que se le da a esa organización. Por ejemplo, las organizaciones privadas o las empresas privadas son de carácter privado porque las personas invierten dinero, tiempo, esfuerzo, recursos para establecer este tipo de empresas. Y por lo tanto, su finalidad es obtener una ganancia. Tenemos, por ejemplo, empresas como
por decir algo, Movistar, Claro, bueno, que ahora es Tigo, no, Movistar, todo lo que es empresa privada, hay un capital privado específico ahí. Tenemos las organizaciones públicas o las empresas públicas, que son, ustedes saben que el Estado no genera riquezas, o sea, el Estado no cobra por la atención que le da a la población. Si usted va, por ejemplo, a un hospital, no le van a pasar una factura y decir me debe tanto. ¿Por qué? Porque su fin es social. Claro, si se va a un hospital privado, tiene que pagar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el caso del Estado existen empresas públicas que generan riqueza, generan utilidad y te cobran por un servicio que ofrece a la población. En todo caso, por ejemplo, tenemos empresas tales como, por ejemplo, Enavás, que es la empresa nacional de alimentos básicos, que se dedica, ¿verdad?, al acopio y apoyar a la producción en el campo, acopia en el campo diferentes tipos de granos básicos, tales como arroz, frijoles, maíz, etcétera, y luego lo vende a menor costo a la población, pero no lo regala. O sea, hay una intermediación que le queda una pequeña utilidad para seguir operando y seguir apoyando la producción a nivel nacional. Por lo tanto, es una empresa que genera ingresos. Tenemos empresas también y funcionan con el aporte del Estado. Tenemos empresas también, por ejemplo, Enatrel, de Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica, que tiene que ver todo con la parte de generación de energía, y quien la distribuye es Dinorte Disur, que es una empresa privada. Tenemos, por ejemplo, ENAP, Empresa Nacional de Puertos, que brinda un servicio de traslado del puerto hacia el barco, ya sea embarcar o desembarcar, y por ese servicio cobra un costo, tiene un costo, y eso percibe el ingreso esta empresa. Y por último tenemos las empresas mixtas, donde hay capital privado y capital estatal, ¿verdad? Y hay una participación del Estado en empresas privadas. Podría ser el ejemplo, como lo mencionaba, Disnorte Disur, donde el gobierno, si mal no me equivoco, anda una participación como del 16 al 18% de acciones en esta empresa, y por lo tanto hay capital privado y hay capital del Estado. Por otro lado, tenemos las organizaciones sin fines de lucro. Este tipo de organización están reguladas por la ley de ONG, ¿verdad?, que regula la actividad de las organizaciones no gubernamentales. Y este tipo de organización, su fin es social, no es generar utilidades, no es generar riqueza, sino brindar una atención hacia la población en un determinado sector. Hay ONG que apoyan al campo, hay ONG que apoyan, por ejemplo, a la niñez, hay ONG que apoyan a personas damnificadas, que tienen que ver con personas vulnerables, ¿verdad?, ante situaciones de desastre. Existen también otros tipos de ONG que tienen que ver, que se relacionan con las iglesias, pero al final este tipo de organización no generan ningún recurso, no generan ninguna ganancia, sino más bien que la ONG prácticamente presentan proyectos sociales a la cooperación internacional, ya sea a organismos internacionales que ayudan, ¿verdad?, o a personas, ¿verdad?, que tienen un carácter de filantrópico, que les gusta ayudar a las organizaciones. Por ejemplo, hay una fundación que se llama Fundación de Bill y Melinda Gates, que como ustedes saben, Bill Gates es uno de los hombres más ricos del mundo. Ellos tienen una fundación que trabaja a nivel mundial y ayuda a muchas organizaciones no gubernamentales para que apoyen a la población en diferentes sectores. Yo tuve la dicha de trabajar 2 años en la fundación de Bill y Melinda Gates, a través de una organización que se llama CIED, y estuvimos trabajando en el corredor seco de Centroamérica, apoyando a los productores que habían perdido todo por la sequía. Entonces,
estas organizaciones no te generan ningún tipo de ganancia, ¿verdad? Ahora, todas estas organizaciones cuando nacen tienen que estructurarse bajo un sistema de una estructura organizacional. Tienen que tener toda una estructura, un andamiaje de cómo va a operar las empresas. En el caso de las instituciones del Estado, hay muchas de estas que tienen su propia ley orgánica. Por ejemplo, la ley orgánica del INS, la ley orgánica de la policía, el Código Militar, la ley que regula la ley orgánica de la Asamblea Nacional, y tienen su estructura definida. Así como la parte de las instituciones del Estado regulada por la ley 290, donde tiene que ver con la competencia de los ministerios e instituciones del Estado. Por lo tanto, todos tienen que tener una estructura organizacional. ¿Y qué es una estructura organizacional? Es donde se hace una división de las actividades para que se desarrolle la empresa, y los cuales están agrupados en departamentos, en áreas. Entonces, resulta que facilita el trabajo porque ya tiene una estructura por donde va a correr toda la información. Uno de los objetivos fundamentales es organizar y dividir tareas para una mayor facilidad para los logros obtenidos. Imagínense ustedes una organización sin estructura, o sea, no hay delegación de responsabilidades, delegación de funciones, sino que todo el mundo hace lo que le dé la gana. Entonces, toda organización debe tener una estructura organizacional, y esta es representada a través de los organigramas y manuales de funciones y de procedimientos. En el caso de la estructura organizacional existen varios principios que se deben de respetar a la hora de estructurar en la organización. Tenemos el principio de autoridad y jerarquía. O sea, en todas las organizaciones existen niveles de jerarquía. O sea, tienen que haber jefes, tienen que haber personas que dirijan y tengan autoridad sobre el personal. Porque si no, hablaríamos, y existen empresas donde tienen una estructura de que todos mandan. O sea, hay una decisión de que no hay un jefe, un líder, no hay áreas directivas, y por lo tanto se puede crear un problema, ¿no? Entonces, en el caso de la estructura organizacional tiene que haber autoridad de jerarquía, ¿verdad?, de la que dependen los diferentes jefes de área. Donde más es rigurosa esta parte de la estructura en cuanto a estos principios es, por ejemplo, en las organizaciones como el Ejército, donde hay una jerarquía bien definida y donde los diferentes niveles de mando, ¿verdad?, ejercen un respeto y una superioridad ante sus subordinados. Tal es el caso, pues, de que en el caso del Ejército tienen que hacer reverencia, ¿no? Tienen que hacer reverencia, igual como, por ejemplo, en la Iglesia Católica, donde los que tienen mayor jerarquía le hacen reverencia a los subordinados. Tenemos el principio de unidad de dirección. Todos tenemos que perseguir el mismo objetivo, todos tenemos que estar enfocados hacia qué queremos lograr con la organización. El principio de departamentalización, hay que tener dividido las estructuras, y vamos a ver más adelante en los organigramas cómo se hace estos niveles de departamentalización. Y por último, la parte de los principios de comunicación. Uno de los problemas que hay en las organizaciones muchas veces es la comunicación, pero hoy en día estamos haciendo uso de las TICs, de las tecnologías de la información y la comunicación, que es muy importante, y por lo tanto este principio es fundamental para que las orientaciones o todo lo que se decida baje de arriba hacia abajo, igual de abajo hacia arriba. Dentro de la estructura organizacional tenemos 4 tipos de estructura organizacional. Tenemos la estructura lineal, funcional, de staff y matricial. Una de las más utilizadas es la lineal, ¿verdad?, donde se basa en la autoridad directa del jefe a los subordinados. O sea, hay una jerarquía bien definida, hay un eslabón de mando, una cadena de mando bien definida, de acuerdo a los principios de Henry Fayol, ¿verdad?, donde dice que hay una autoridad de mando, una unidad de mando, donde cada subordinado tiene a su jefe y son responsables de toma de decisiones. Esto es muy utilizado en pequeñas empresas,
¿verdad? Que generan poco producto en un nicho de mercado. Por otro lado, tenemos la estructura funcional. Esto es donde dividen las labores de acuerdo a la especialización. Se basan más en las funciones, se basan más en lo que se hace. Por lo tanto, esto se ocupa en organizaciones muy especializadas, donde está determinado cada quien de acuerdo a su especialización, ¿verdad? Para que se sientan seguros en su trabajo. Este tipo de estructura se basa en conocimiento, ¿no? Se basa en capacidades que tengan las personas y no solamente de autoridad, ¿no? Sino que de capacidad donde se maximiza el trabajo de la organización. Otro que es novedoso y se está utilizando también en muchas empresas es la estructura de staff. Esto significa de que combina las relaciones y decisión de autoridad con la ayuda y asesoramiento de personas que son externas a la organización. Estos, por ejemplo, se dan en organizaciones donde su estructura no es tan cargada, es liviana, ligera, plana, pero que sí recurren a asesoramiento de personas expertas que son externas a la organización. Por ejemplo, personas que tal vez tienen un área pequeña de relaciones públicas o de marketing, pero que toda su parte de publicidad la ponen en manos de una empresa, de un asesor de comunicación, que es el que está asumiendo esta responsabilidad. Por lo tanto, hay subcontrataciones de la actividad, ¿verdad? Esto es más o menos como lo que se está desarrollando ahora en el outsourcing, que muchas empresas, en vez de contratar a alguien para la limpieza, contrata a una empresa, ya sea vigilancia, ya sea jardinería, todo lo que es servicios generales. Prácticamente hoy en día las organizaciones lo están haciendo a través de estructura de staff. Y por último, la estructura matricial, donde se dividen los grupos de autoridad dependiendo de los trabajos y las funciones y responden a un determinado proyecto. Tenemos los elementos de la estructura organizacional, un poco viéndolo desde el punto de vista estratégico. Hay una cúpula que toma decisiones y que son los que se encargan de formular las estrategias de la organización. La línea media, que es la que recibe esa estrategia y la echa a andar o operar en la organización. Tenemos el núcleo de operación, o sea, la parte operativa de la organización, que es la mayoría, podríamos decirse que es la base de la pirámide de la organización, porque en la pirámide está la parte directiva, la parte ejecutiva y la parte operativa. Por lo tanto, en el caso del núcleo de operaciones, ya es la fuerza de trabajo que se dedica a la producción del bien o servicio en la organización. Tenemos las tecnoestructuras, que son las especialidades por profesiones, y los staff de apoyo, que son todas aquellas áreas que pueden ser a través de tercerización o subcontratación, o bien pueden también ser staff dentro de la organización, que es un apoyo. En el caso del organigrama, vemos que es un esquema organizacional donde se establece gráficamente la estructura interna de una organización, cómo está operando una organización. Cuando uno entra a una organización y la quiere conocer, lo primero que debe de pedir es el organigrama, porque ahí está definido todas las áreas que está compuesta la organización. ¿Por qué es importante? Nos garantiza el funcionamiento de la organización, las personas están claras de su ubicación, están claras de sus funciones y están claras de las coordinaciones con las diferentes áreas que están dentro de la organización. Tenemos, en el caso de los tipos de organigramas, tenemos organigramas verticales, ¿verdad?, donde va de arriba hacia abajo. Vemos las diferentes departamentalización. Aquí se encuentra el área directiva, aquí se encuentra el área intermedia o ejecutiva, y por último tenemos las áreas operativas. Entonces, en los tipos de organigramas verticales, que es uno de los más utilizados, van de arriba hacia abajo. Tenemos los organigramas horizontales, que son de izquierda a derecha, ¿verdad? Y están todas las ubicaciones. Los mixtos, que es una combinación entre el vertical y horizontal, y el circular, que no es tan utilizado, pero sí muy importante, donde
parte del centro, la parte directiva, la parte ejecutiva y la parte de operativa, va del centro hacia afuera. Y por último, uno de los que también se está utilizando mucho hoy en día son los organigramas tipo red, ¿verdad? Donde se encuentra toda una red de ubicación, vemos las áreas, cómo se coordinan, estos punteados son coordinaciones y estas barras sólidas son niveles de mando. Bueno, eso sería todo, muchas gracias.